Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro CXO Talk, donde hablaremos hoy de las novedades laborales para el 2022, entre ellas la ley de desconexión laboral. Para esto tenemos como invitado a Germán Benítez de Pricewaterhouse, que nos hablará ampliamente sobre este tema. Antes de iniciar, quiero hacerles algunas recomendaciones. Pueden participar de la charla, escribiéndonos sus preguntas en el chat que tenemos durante la presentación, y al final también pueden participar alzando la mano para que compartan sus inquietudes respecto a la presentación que tendremos el día de hoy. Antes de comenzar también, Germán, y darte ya la palabra, quiero contarles un poco quién es Germán Benítez, que nos acompaña hoy. Germán es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la misma universidad, pero también de la Pontificia Universidad Javeriana, donde actualmente es candidato al magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ha sido conferencista en diversos espacios académicos relacionados con temas de derecho laboral, derecho migratorio y UGPP. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la presentación de servicios legales laborales. Es asesor experto en derecho laboral individual y colectivo, derecho a la seguridad social y derecho migratorio. Así que en mejores manos no podemos estar, Germán, para abordar este tema. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y el auditorio es tuyo. Gracias, María Claudia, y gracias a todos los participantes. Gracias también por conectarse hasta ahora para escuchar algunos temas de las novedades y, por supuesto, un cordial saludo y agradecimiento a CXO Forum y a este espacio que espero sea de utilidad para todos los participantes. Voy a permitirme presentarles mi pantalla para que comencemos a hablar un poquito sobre la siguiente agenda que les propongo abordemos esta noche. Vamos a hablar en primer lugar de la ley de desconexión laboral. Vamos a tomar algún espacio para conversar sobre cuáles son las principales novedades que este tema nos presenta a todos los abogados y en general al empresariado. Segundo, hablaremos de la exigencia o no del certificado de vacunación como posibilidad que tienen los empresarios de controlar un poco la dispersión del COVID entre sus empleados. Un tercer tema será la exposición y manejo de redes sociales por parte de los empleados, tema que de por sí no es nuevo, pero que consideramos es de mucha relevancia más, teniendo en cuenta que la virtualidad nos ha puesto en un espacio en que las personas tienen muchísimo más acceso, llámese por inercia o por misma necesidad, a redes y al manejo de herramientas ofimáticas, lo cual por supuesto ha incrementado muchísimo la pregunta sobre hasta qué punto un empleador puede involucrarse o limitar las opiniones que tengan sus empleados frente a las redes sociales. Y finalmente un tema que ha tenido muchísima acogida y particular impacto, y es una sentencia reciente del Consejo de Estado en la que se habló sobre los pagos laborales no salariales de cara a al artículo 30 de la Ley 1393 del 2010, particularmente frente al exceso del 40% cuando debe agregarse al ingreso base de cotización. Comencemos entonces con el tema de la desconexión laboral. Si bien la ley que establece este tema es la Ley 2191 del 2021, que salió a finales del año pasado, este tema de la desconexión laboral realmente empieza a tener una cabida en la discusión a partir de la ley de trabajo remoto, ley de trabajo en casa y todos esos instrumentos normativos que salieron precisamente con ocasión de la pandemia. En su momento, la ley de trabajo remoto, que es en este caso la ley 2088 del 2021, trajo en uno de sus artículos unos puntos muy concretos frente a cómo separar el, el espacio personal del trabajador de la intromisión que el empleador puede llegar a tener sobre este. Y sacó básicamente dos reglas. La primera, en la que dijo que el trabajador tiene derecho a disfrutar de su tiempo de descanso
de sus permisos, de sus vacaciones, de los días feriados y cualquier tiempo que esté dado para licencias. Concretamente, tiempo dedicado a su vida personal, familiar, separándola de la laboral. Este primer punto, que fue dado en la Ley de Trabajo en Casa, generó una discusión frente a qué o hasta qué punto el empleador puede de verdad exigirle a un empleado que dedique tiempo familiar, considerando que ahora, estando en casa, pues el lindero de esa interrupción frente al empleo y frente a su tiempo personal, pues se ha desdibujado un montón. Y en esa misma ley se dijo en su momento que el empleador debe abstenerse de hacer requerimientos fuera de la jornada. Entonces nos dio una primera regla que trajo, por supuesto, una serie de dificultades, y es, pues, si le aplicaba a todos los empleados, si existía la posibilidad de excederse de la jornada pidiendo estos requerimientos. Y naturalmente, pues, si eso ocurría, ¿cuáles podían ser las implicaciones para el empleador? Esto llevó a que con la Ley 2191 del 2022, llamada la Ley de Desconexión Laboral, ya se pusieran unos derroteros muy concretos frente a cómo se iba a entender la desconexión. ¿Y qué se dijo al respecto? Lo primero, se estableció como tal el derecho a la desconexión laboral dentro de todas las modalidades de contratación vigentes que existen en materia de derecho laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se va a circunscribir esta ley, este derecho que tienen los trabajadores a la desconexión, a la modalidad de trabajo remoto o la modalidad de trabajo en casa, sino que aplicaría a todo tipo de trabajo, llámese teletrabajo, trabajo en casa, trabajo presencial o trabajo remoto. Entonces, sentó una base de desconexión a todo tipo de relación jurídica de carácter laboral entre una empresa o un empleador y una persona natural que ejecuta un servicio. Define la desconexión laboral en básicamente 5 puntos. En nuestra opinión, se pudo haber dado un listado un poquito más expreso del concepto de desconexión, pero lo definió de la siguiente forma. Es un derecho que tienen los trabajadores a no tener contacto, bien sea por cualquier medio o herramienta tecnológica o no. Esto quiere decir que no es solamente el tema de yo no te voy a llamar por teléfono, es yo, empleador, no voy a inmiscuirme en ningún aspecto de tu vida mientras estés por fuera de la jornada. Y esto lo circunscribe también para cuestiones relacionadas con con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o la jornada máxima legal de trabajo, o aquella convenida entre las partes, incluyendo sus vacaciones o en días de descanso. O sea, debe haber un espacio en que el empleado no tenga ninguna interferencia por parte del empleador en estos momentos, ya sea fuera de la jornada o en algún momento de descanso. Y naturalmente implica para el empleador la obligación de abstenerse de formular cualquier orden u otra instrucción o cualquier tipo de requerimiento por fuera de la jornada. Trae la misma ley unas excepciones. Dice que estas reglas de no inmiscuirse en la vida del empleado aplicarán básicamente a todo tipo de relación jurídica, salvo 3 excepciones. La primera, los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo, aunque en mi opinión, estas personas también tienen derecho a la desconexión laboral. Lo que pasa es que por la naturaleza misma del servicio, una persona de estas características se supone tiene que estar de alguna manera disponible para atender circunstancias especiales de la compañía, lo cual hace, por supuesto, que se pueda predicar de él un poquito más de dedicación y a la vez de atención a ciertos momentos de emergencia en la compañía. Segundo, o segunda excepción, aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deben tener una disponibilidad permanente, como por ejemplo miembros de la fuerza pública u organismos de socorro.
Y yo en este punto me quiero detener reflexionando con ustedes, y por supuesto se me olvidó decirles que si hay preguntas y si hay comentarios, siéntanse libres que hacerlas en el chat, y te va a pedir, María Claudia, que si eso ocurre, me cuentes quién está hablando y qué comentarios están haciendo. Claro que sí. La reflexión que les tengo en este punto es la siguiente. Algo que se está viendo mucho en este momento es qué pasa con las famosas disponibilidades, o la disponibilidad por llamado, disponibilidad on call, que es una figura relativamente reciente en la que una persona se pone o está disponible para atender en ciertos momentos y en ciertos horarios un potencial llamado del empleador a prestar un servicio. Esto es particularmente claro en el caso de los servicios técnicos. Por ejemplo, un servicio de unos técnicos de cableado o de atención de servicios o de emergencias, en el que siempre hay una persona que está esperando a que le suene un teléfono o a que le llamen de alguna manera para activarse. Nosotros creemos que en este punto, estas personas, no obstante, tienen el derecho a la desconexión laboral, y el empleador bien hará en abstenerse de hacerles un llamado en cualquier momento. Sí es perfectamente viable que si entre las partes se pacta una disponibilidad por llamado, y más considerando que existe una sentencia de la Corte Suprema del 2017 que habló sobre el tema de la disponibilidad, y frente a la cual la Corte dijo que había que pagarse en recargos o de alguna forma compensarse esa disponibilidad cuando el trabajador así estuvo, no obstante no haya ejecutado un servicio. Pues este es un punto en el que creemos aquí también cabe la excepción, y es en un momento de disponibilidad, en un momento en que una persona se encuentre en ese tipo de circunstancia, pues no le aplicará a rajatabla la desconexión laboral. Y un tercer punto, que es el más difícil de establecer, es el de las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o con el empleador. Por supuesto, este es un punto en el que debe ser palpable, evidente, que sea necesaria la actividad del empleado para ejecutar esta circunstancia y para sobrellevar una situación de urgencia, siendo casi que para efectos de la ley obligatorio que exista la prueba de que no hubo ninguna alternativa viable para la interrupción. En mi opinión, esta excepción es particularmente difícil porque de establecer en qué momento tenemos verdaderamente una urgencia, porque no nos digamos mentiras. Cuando yo llamo a un empleado por fuera de la jornada, pues a menos que yo quiera pues charlar con él, lo cual no tiene nada de malo y me parece hasta bueno, pues si yo llamo a una persona fuera de la jornada, no necesariamente es para conversar con él, es para pedirle un requerimiento especial, y que a mí una norma me diga que yo tengo que tener la prueba específica de que no existía una alternativa viable, pues sí me pone a mí en una posición muy compleja como empleador para salvaguardarme de cualquier reclamación que, como lo vamos a ver a continuación, pues es la consecuencia de no cumplir con esta ley. Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, ya. No, por ahora ninguna. La María Claudia. invitación a que Perfecto, participen. perfecto. Muy bien, listo. En sí mismo, la ley no le pone al empleador tres obligaciones concretas, siendo la primera que uno, se garantice que los empleados tengan acceso a unos mecanismos para de alguna forma quejarse y tramitar dichas quejas cuando ocurra una circunstancia en la que ellos sienten que se le violó su derecho a la desconexión laboral. Esta ley obliga a que exista un procedimiento para que los trabajadores reclamen, presenten quejas, ya sean anónimas o poniendo claramente identificándose, en el que naturalmente le digan al empleador que en una situación muy concreta se le violó su derecho a la desconexión laboral. Siendo también obligatorio para la empresa tramitar esta queja
bajo un procedimiento que lo deberá volver público en una política que es la obligación primaria que tiene el empleador en este caso. O sea, un empleador tiene que sacar una política y en esa política deberá establecer cuáles van a ser los canales de comunicación para una queja y si llega a haber una queja, cuál va a ser el procedimiento que se seguirá. Y esta es una política que tiene que ser lanzada por todos los empleadores, por lo cual obviamente los invitamos a que si esto no se ha hecho en sus empresas, por favor procedan inmediatamente con esto porque será un punto que consideramos nosotros en el corto plazo va a empezar a ser fiscalizado por las autoridades. Germán, ya tienes una pregunta, discúlpame antes de que avances. Dice, Claro, el personal de manejo y confianza, lo que llamamos manejo y confianza, ¿sería todo el personal administrativo? buena pregunta. El personal de dirección, confianza y manejo tiene unas características muy específicas. Eh, Decir que sea uno u otro sería muy irresponsable de mi parte, pero creo que la forma más fácil de establecer cuando una persona es de dirección, confianza y manejo es porque es una persona tan importante para la organización que si yo la extraigo de la organización, puedo tener dificultades serias para la ejecución o continuidad de los servicios de la empresa. Entonces, si una persona del área de administración eh, presenta estas características, pues por supuesto sería de dirección, confianza y manejo. Ahora, una invitación es que siempre en el contrato de trabajo se pacte, cuando el cargo así se considere, una cláusula en la que se diga concretamente que es de dirección, confianza y manejo. Ahora, si no la tiene, pues también podrá decirse que lo es, no obstante no exista esa cláusula, pero pues siempre es bueno que quede un acuerdo en el que las partes hayan de antemano establecido pues que van a considerar su cargo como tal. ¿Qué pasa en materia de violación al derecho de desconexión laboral? La misma ley lo que dijo es que podía constituir una causal o una conducta de acoso laboral, naturalmente cuando el empleado demuestra que esto es una conducta persistente y demostrable. Pasará por obvias razones por todo el juicio de valor que las empresas a través de su comité de convivencia hagan en materia de acoso laboral, pero pues igual el empleado podrá contar con los instrumentos legales, como quiera que puede ir ante el juez o puede ir ante el Ministerio del Trabajo, llevar una queja y obligar a que la empresa pues demuestre que no existía un acoso laboral por la vía de la desconexión. Un segundo tema que quería que habláramos es el de la exigencia de certificado de vacunación. También tema que nos han puesto muchas preguntas en nuestra firma, como quiera que pueden ocurrir dos situaciones. La primera, ¿qué pasa si un empleado se niega a la vacunación? Y la segunda, ¿puedo yo empresa, puedo yo empleador exigirle al empleado que me muestre su certificado de vacunación para ejecutar actividades? Lo cierto es que mediante el decreto 1408 del 2021, que se presentó como la panacea en este tema, el gobierno intentó poner de alguna manera un instrumento legal para que los empleadores pudieran medianamente obligar a algún sector de la población económicamente activa a que presentaran de alguna manera un certificado de vacunación. ¿Y qué dice este decreto? Lo primero, que se deberá agregar a los protocolos de bioseguridad de la empresa o del empleador, como mínimo, eh, el, la exigencia o el cumplimiento de al menos el inicio del esquema de vacunación para que estas personas, los empleados, puedan ingresar a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencias masivas o en el caso de trabajadores de bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio en general, como quiera que estos pues pueden llegar a manipular algunos elementos o tener algún nivel de involucramiento que afecta a la salud pública. Y aquí también quiero que hagamos una reflexión, porque ¿qué entienden ustedes o cómo entenderían ustedes un evento presencial
de carácter privado que impliquen asistencias masivas. Entonces, pongamos un ejemplo. En ningún momento el decreto me dice a mí que la asistencia masiva se entienda de una manera o de otra. ¿Qué puedo yo pensar de esto? Pues que si yo soy un empleador y necesito una reunión masiva con todos mis empleados, pues en este caso yo tendría en principio el derecho a exigirles a mis empleados que me muestren al menos haber iniciado el esquema de vacunación. Acuérdense ustedes que existió en su momento con el tema de la negativa de algunas personas a vacunarse. Una regla que creo que todos los empleadores siguieron y que los abogados fuimos los que la recomendamos, y es que ante un empleado que no se quisiera vacunar, lo que había que hacer era que esta persona presentara una carta o presentara un documento en el que informara, pues que ya sea por a conciencia o por alguna decisión personal, no quería ser vacunado, en cuyo escenario libraba de responsabilidad a la empresa, pues de lo que le pudiera pasar en caso tal de que se llegara a contraer el COVID. Esto también se hacía pues para poder conservar una evidencia de que el protocolo de bioseguridad yo lo estoy cumpliendo y que si llegado el caso tenía una auditoría por parte del Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Salud, pues yo tuviera la manera de mostrar que hice todo lo posible para que todo mi planta de personal estuviera vacunada, no obstante unas personas no lo tenían. Pero en este punto vale la pena pensar, ¿qué pasa cuando una persona se niega a vacunarse, suscribe ese documento que lo elabora la persona, obviamente se le puede presentar una proforma para que lo llene? ¿Podría esta persona ingresar a esa reunión o a ese evento que yo gestiono, que es asistencia masiva de carácter privado? En mi opinión, con este decreto, uno podría a un empleado restringirle el acceso, dado que su decisión puede poner en riesgo a otras personas. Sin embargo, aquí les digo, con pinzas hay que tomar esto, porque esto es un momento muy sensible. En Colombia no tanto, pero en otros países sí que lo es, de que quien no se vacune y le restrinjan de alguna forma algún derecho o lo empiecen a mirar feo, le empiezan a decir que no puede entrar o le empiecen a limitar de alguna manera el acceso con otras personas, pues tiene un rechazo social muy importante que no lo vería yo como algo inviable en Colombia y que potencialmente podría dar no solamente para temas de acoso laboral, sino también para potenciales reclamaciones ante el ministerio por incumplimiento de normas laborales, lo cual llevaría eventualmente a las investigaciones y, por qué no, sanciones de parte de esta entidad. Ahora, el decreto no impone de manera expresa que el empresario, el empleador de eventos masivos deban cumplir exactamente con la exigencia de un carnet de vacunación. Pero nosotros sí que lo recomendamos en la medida en que para el empleador eh, el, el bloque o la gran masa de sus empleados tienen que ser su prioridad. Y si algunos no se quieren vacunar y yo no limito esto, pues si genero un contagio generalizado en mi empresa, pues sí creo que vamos a tener, en este caso el empleador, una responsabilidad que de golpe pues puede tener implicaciones muy serias, no solamente con la DPS, sino también con la responsabilidad en caso, por ejemplo, de una muerte. Entonces aquí pues lo llamo la atención frente al tema de la exigencia del carnet. Creemos que es una posibilidad que yo le pueda exigir al trabajador de ninguna manera que esté vacunado, pero sí puedo pedirle al menos que me muestre su carnet para la asistencia a eventos de carácter privado masivos. Ya para trabajar la cosa es completamente diferente porque no es un requisito que yo pueda generar, al menos dentro de la luz del decreto 1408 del 2021. Un tercer tema que les quiero traer acá es la exposición y manejo de las redes sociales. Y aquí, como les decía al principio, hay un punto importante, y es que si bien no es un tema que haya acabado de salir, el hecho de que los trabajadores estén
ahora más en contacto con computadores, con tablets, con teléfonos, que se esté trabajando más usando las TICs, ha generado mucho más acceso de los trabajadores a redes y por ende a la posibilidad de que a través de las redes se hagan comentarios o se tomen unas conductas desobligantes. Y aquí les voy a poner tres casos, dos que ocurrieron acá y uno a nivel internacional que se los voy a contar para no hacerles largo la historia. El primer caso fue, y creo que incluso en medio salió, el de un grupo de médicos que en una de estas, en Corferias, cuando se instaló ese hospital provisional para atender personas que potencialmente fueran a llegar con COVID y que posteriormente se volvió un pabellón de cuidados intensivos, un buen día, estando ellos de turno, me imagino que estaban aburridos, cogieron camillas, cogieron batas, cogieron tapabocas, un montón de instrumentos y se hicieron un video y empezaron a juguetear en un video que lo terminan publicando en TikTok, que lo terminan publicando en Facebook. En su momento la EPS se enfrenta ante la situación de, ¿y con estos médicos qué hacemos? Porque se imaginarán ustedes que inmediatamente se subió en redes y en plena pandemia, y más con escasez de recursos, la gente comprando mascarillas a 5.000 pesos, pues estos chicos estar saliendo con mascarillas, poniéndoselas aquí en la cabeza, pues era lo más inapropiado del planeta. ¿Qué hace un empleador en un caso de esos? Hubo un repudio social completo a la conducta de estos muchachos, pero eso es una justa causal para despedir a un trabajador. Se los dejo ahí y lo analizamos en un momento. Un segundo caso, también les puedo contar. Una empresa, aparentemente no con muy buen clima laboral, en la cual existía una líder de un grupo específico, regaña a su empleada, a su trabajadora, y esta persona sale y publica en Twitter que tengo la peor jefa del mundo, pone nombre y apellido y hasta pone groserías sobre ella, diciendo que la va a matar. Lo publica en Twitter, eso se viraliza y vienen los comentarios acerca de la persona a la que ella dice que era la peor jefa del mundo. ¿Se puede despedir a esa persona cuando la jefa la encontró? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver. Y hay otro caso que se los traigo y es algo que ocurrió con un despachador de una muy importante compañía de despachos en los Estados Unidos. Ustedes imaginarán que allá las empresas de mensajería entregan un vehículo para que la persona se transporte, para que lleve los paquetes. Esta persona en el vehículo decidió montar a su novia y se imaginarán lo que hizo en la parte de atrás del camión. Con tan mala suerte que alguien desde una ventana cogió un teléfono y filmó el camión moviéndose y salen de la parte de atrás el despachador usando el uniforme de la empresa y a continuación su novia. Esta persona coge ese video, lo sube en redes y por supuesto se arma todo el San Quintín que ustedes se puedan llegar a imaginar de todo tipo de comentarios. Uno que particularmente es interesante es uno de que alguna persona que escribió decía, ya sabemos por qué los paquetes llegan tarde o llegan sucios, porque si la gente hace lo que hace encima de mis paquetes, pues imagínense lo que estarán haciendo con los suyos. Les traigo estos tres casos porque esto no es algo nuevo, pero aquí hay un lindero muy importante entre lo que es la privacidad de los actos que yo realice versus la divulgación y la reputación de quien sea la persona sobre la cual yo hago un comentario. Al respecto, la Corte Constitucional, en una sentencia del 2017, ahí está el número de la referencia, la ven en la diapositiva, la T574 del 2017, se metió con una tesis que decía más o menos lo siguiente.
existe para un empleado y para una empresa una cosa que se llama la expectativa de privacidad. Y dijo, es un criterio relevante para establecer si determinadas expresiones o manifestaciones de la vida de las personas se encuentran comprendidas por el ámbito de protección del derecho a la intimidad o si por el contrario pueden ser conocidas o interferidas en otros. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que en principio una persona tiene una expectativa real de que sus actos se mantengan como privados y que por ende quien los oiga, quien los reciba, quien los escuche, los tome como una declaración hecha por una persona natural. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, por ejemplo, si sube un comentario en una red social, pues se debe ver dentro del contexto de lo que la red social es. Y es si lo hace en un grupo de amigos o si lo hace dentro de un grupo específico de personas, pues yo puedo decir, eso en principio se queda dentro de ese grupo y mal haría yo empleador reprocharle a un empleado que haga comentarios cuando lo hace en ese grupo. Y para tal fin, yo como empleador, y basándome en las sentencias T574, se dice que existe una expectativa real de privacidad cuando se cumplen los siguientes factores. El primero, cuando la divulgación de ese medio, cuando la divulgación de ese mensaje, de ese video, de lo que ocurra, se hace con un carácter más o menos abierto dentro de un sistema de mensajería. Es decir, si yo lo publico en una red pública, pues naturalmente no puedo esperar que esto tenga una privacidad, para nada. Yo inmediatamente pongo algo en Twitter, eso se vuelve viral, se vuelve ajeno y yo no puedo controlar de alguna manera esto. Luego, si un acto se publica en Twitter, hasta ahí llegó. Esto queda del dominio público. Segundo elemento para establecer si estamos en un escenario de expectativa de privacidad. ¿Quiénes son los grupos o integrantes? ¿Quiénes son las personas pertenecientes a ese grupo? Si yo doy un mensaje a 2 o 3 amigos míos de la empresa quejándome de mi jefe, es una cosa. Pero si yo lo hago en un espacio en el que no sean mis amigos, sino que lo estoy haciendo en un grupo, por ejemplo, de vendedores o en un grupo de abogados, no obstante todos pertenezcamos a la misma empresa, pues yo no puedo esperar que ese sea un mensaje que se mantenga dentro de la privacidad. Un tercer elemento, la clase de información de la que se trate y si se encuentra o no protegida por regímenes especiales como el previsto por la Ley 1581 del 2012, que es básicamente si es es una información que se considera como confidencial o no, o si es una información que debe mantenerse dentro de un espacio en reserva. Entonces, si yo salgo a través de una red a publicar, por ejemplo, un procedimiento que se hace en mi compañía y a propósito de eso yo lo estoy haciendo en una red, en un grupo virtual abierto, pues tampoco puedo esperar que esa sea una información que se quede a nivel privado y valaría yo como empresa, pues no sancionar a esa persona cuando lo hizo en esos términos. Un cuarto elemento, la existencia de reglas o pautas que hayan fijado límites a la circulación de las expresiones o informaciones contenidas en espacio virtual. Si yo como empresa tengo una política sobre cómo se divulga la información o sobre el uso de redes y mi empleado la infringe, pues yo podría sancionar a esa persona, no obstante lo esté haciendo en una red frente a un tema privado. Y un quinto punto es la vigencia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad, como las que se establecen en los contratos de trabajo, que esta es, por supuesto, el criterio básico para establecer si existe una expectativa de privacidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo importante en estos puntos es ver si una persona, cuando publica algo, puedo yo, empleador, terminarle su contrato con justa causa o no. Entonces, tomemos los 3 casos y hagamos de cuenta que estamos en un espacio de estos. Yo creo que en el primer escenario, el de los muchachos, los doctores médicos que estuvieron jugando con los elementos y lo pusieron en un video, en mi opinión, sí hay justa causal. Por 2 razones. Primero, porque están usando elementos de trabajo de una forma totalmente inapropiada.
Pero segundo, porque ellos están haciendo actividades en horario de trabajo, publicando un video que no pueden pretender ellos que sea un video privado. Ellos están haciendo ese video en horario de trabajo, en circunstancias de trabajo, en la que mal podrían pensar ellos que ese video no genere una repercusión. Por ende, yo creo que existe una posibilidad de terminar el contrato. Claro, habría que ver, naturalmente, si el contrato tiene una cláusula o el reglamento lo tiene en el que de alguna manera considere esto como una falta grave. En el segundo espacio, el de la señorita que poco menos le deseó la muerte a la jefa a través de Twitter. El hecho de publicar algo en Twitter, solamente publicarlo en Twitter, no me genera ni una justa causa, en mi opinión. Por supuesto, siéntanse libres ustedes de decir usted es un bruto, señor, está diciendo locuras. Pero el hecho de haber amenazado a su jefa a través de ese medio, yo creo que sí da para que al menos yo, dentro de la causal de desavenencias y comportamientos inapropiados, pueda decir que esa persona está bajo una circunstancia de justa causa. Ahora, aquí es importante tener muy claro que las justas causales para sancionar disciplinariamente a un trabajador o, por qué no, para terminar el contrato, tienen que estar o específicamente enlistadas en el contrato de trabajo o estar específicamente enlistadas en el reglamento de trabajo o que sean de las que están en la ley. Y las causales de la ley son las que están en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que muchas veces por conexión, y especialmente de la causal sexta del literal A, siempre me va a referir a el incumplimiento a los deberes que tiene el empleado para con el empleador. Entre ellos, por supuesto, guardar respeto y decoro en sus relaciones con el empleador. Y por supuesto, si yo le estoy en una red social diciendo que a esta señora, se imaginarán la palabrota que usó, la voy a matar, pues creo yo que al menos hay una prueba bastante importante de un comportamiento que no tuvo que haber hecho la persona. Ahora bien, en el tercer caso, yo creo que si un despachador de mercancías le da por tener relaciones sexuales dentro del camión, dentro del carro o la van, en horario de trabajo, pues ni más faltaba que hay una justa causal. Pero aquí el problema va a ser la prueba, porque la prueba en este escenario, ¿cuál fue? Un video tomado por un tercero. Si ustedes me preguntan, yo creo que ese video, cuando lo sube un tercero, y ese tercero, por alguna razón, de forma completamente indeterminada, le pareció chistosísimo ponerlo en una red completa social, y llega ese video a manos del empleador, pues yo creo que ahí ni siquiera es un tema de cómo lo obtuve, sino que al estar en una red social, un video de estos, pues yo lo puedo usar como prueba. Y como una de varias, no obstante tengo que hacerle descargos, creo que esa persona también podría ser despedida dentro de las circunstancias del artículo 62. Pero obvio, se abre esto a discusión y si les digo, habrá que llevar a cabo el proceso disciplinario de forma muy juiciosa, porque este es un tema no muy pacífico hoy en día. Y para terminar, y luego pasamos a preguntas o comentarios, quería que conversáramos un poco sobre las novedades en los pagos laborales no salariales. Y aquí les vengo a contar el cuento de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, puntualmente de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del 9 de diciembre del 2021. Ahí ven ustedes en pantalla la referencia, un número de 21 dígitos y uno entre paréntesis, que es al que la quiera leer. No es tan larga, de unas 20 y pico de páginas más o menos, en la que, palabras más, palabras menos, dice el Consejo de Estado que unifica las reglas de interpretación del artículo 30 de la ley 1393 del 2010, entre otras cosas que dice la sentencia. Para que estemos todos en la misma página, el artículo 30 de la ley 1393 del 2010 dice lo siguiente: sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la ley 100 de 1993,
los pagos laborales no constitutivos de salario de las trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Eso es lo que dice el artículo, que todavía, por supuesto, no ha sido modificado en ningún escenario. Este artículo, la manera en que la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP lo ha entendido, y como muchos de los que nos dedicamos a esto lo hemos empezado a aplicar, es, uno, que la norma establece, uno, que este efecto de hacer este cálculo teórico lo voy a tener que aplicar para las contribuciones al sistema de salud, al subsistema de pensiones y al subsistema de riesgos profesionales. No obstante, el artículo, cuando dice el artículo 18 y 204, solamente se está refiriendo respectivamente a pensión y a salud. Aquí se le olvidó en ese artículo 30 meter los riesgos laborales, pero luego se agregó, porque no había ningún sentido, no tenía ningún sentido que se excluyeran los riesgos laborales. Lo segundo que se entendía, se aplica en aquella porción que exceda, o sea, cuando yo hago el cálculo del 40%, lo que exceda se lo aplico al IBC que me resulte a mí básico cuando voy a construir el pago a la seguridad social. Lo tercero, que los pagos laborales no constitutivos de salario, ¿sí?, que deben tenerse en cuenta para este cálculo, son todos aquellos pagos que tengan naturaleza no salarial. Y esto me lleva al último criterio de interpretación, y es lo que se debe entender por el total de la remuneración, y es todos los ingresos que recibe el trabajador por concepto remunerativo. Para la UGPP es por todo concepto. Para muchos en este negocio consideramos que se están hablando es de temas eminentemente remunerativos. Resumiendo este concepto, se los pongo así. Hasta antes de la sentencia del Consejo de Estado, cuando yo iba a aplicar el artículo 30, en qué metía y qué no metía para establecer el artículo 30, por supuesto tomaba primero todos los pagos salariales que un trabajador devenga. Y posteriormente le agregaba, para efectos del cálculo teórico, le agregaba todos los pagos no salariales, ya sea porque estos estaban considerados como excluidos de la base, porque existía un pacto de exclusión salarial, o porque eran pagos que por el artículo 128 del Código Sustantivo se entendían como pagos no laborales, pagos no salariales, disculpe. Yo sumaba todo eso y sacaba un cálculo teórico del 40%. Si el valor de los pagos no salariales o con pacto de exclusión salarial me superaban el 40%, el exceso se lo sumo a lo que sea el IBC que en ese momento me resultara, y ahí tenía yo el pago de la seguridad social, la base sobre la cual tenía que pagar la seguridad social. Para la UGPP, y cuando existía la discusión con la UGPP frente a cuáles eran los criterios para tomar este artículo 30, la UGPP dijo, no, es que usted tiene que meter no solamente los pagos no salariales que estén con pacto de exclusión salarial o los del artículo 128, sino también aquellos pagos que fueran de carácter laboral y que por su naturaleza fueran no salariales. Entonces, por ejemplo, las prestaciones sociales, por ejemplo, los reembolsos de gastos, por ejemplo, los gastos de representación. Y si ustedes se acuerdan, el acuerdo 1035 del 2015, que luego les tocó hacer un montón de maromas porque les quedó mal en una primera fórmula, llevó a todo el empresariado a que por lo menos por unos años se tuviera muy claro que lo que yo tenía desalarizado por un pacto de exclusión salarial iba dentro de la 1393. El problema era con todo el resto, salvo las prestaciones sociales, porque la UGPP, repito, le tocó salir a decir, no me voy a meter con las prestaciones sociales porque ahí se podía armar un problemón tremendo no solamente con el empresariado, sino también con el Consejo de Estado. El problema de todo esto es que el Consejo de Estado, teniendo la oportunidad de darle alcance al artículo 30, saca una sentencia de unificación, en mi opinión, desafortunada. ¿Por qué? Porque dijo, resumiendo, el Consejo de Estado lo siguiente.
que para efectos de cómo se debe entender el artículo 30, se van a tener en cuenta 5 reglas. Y al ser una sentencia de unificación, las 5 reglas me aplican cada vez que yo vaya a pelear con la UGPP ante un juez administrativo. Entonces, al momento en que llega ante el juez tendrá que observar estas 5 reglas. Primera regla: el ingreso base de cotización de aportes al sistema de seguridad social en los subsistemas de pensión, salud y riesgos profesionales, riesgos laborales, únicamente lo van a componer los factores constitutivos de salario en los términos del artículo 127. Es decir, el ingreso base de cotización lo va a constituir el salario más todos aquellos pagos adicionales que constituyan salario, por ejemplo, comisiones, bonificaciones que remuneran el servicio, remuneraciones que en teoría no están sujetas a un pacto de exclusión, en fin. Acuérdense que el 127 es un marco general. El 127 dice, para las más, para las menos, que todo lo que recibe un empleado será considerado salario cuando éste sea pagado como contraprestación directa por el servicio. Entonces, primera regla: el IBC fundamentalmente lo constituye, dice, únicamente lo componen los factores constitutivos de salario. Por ahí, creo yo, es una buena regla porque, aunque no dice nada nuevo, sí, al poner la palabra únicamente, me lo contextualiza a una orden expresa de que no tendremos sorpresas con otras cosas. Sin embargo, si me hubiera dejado la regla número 1, maravilloso, pero puso otras 4 más. Y la siguiente, y a partir de la siguiente regla, me empieza a dañar un poco lo que generó con la primera regla. Dice la segunda: en virtud de los artículos 128, que es el que habla de los pagos no salariales, y 17 de la ley 344 de 1996, que también habla lo mismo para el sector público, los empleadores y trabajadores, mucho cuidado con esto, pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al sistema de seguridad social. Y en esto, básicamente, según la Corte Suprema de Justicia, que si bien no retribuyen el servicio, si no se excluyen, son salario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo con el empleado pacto que un específico pago, lo voy a excluir de la base salarial, ese pacto me es válido y para el efecto del artículo 30, ese pago me lo voy a tener que cargar dentro de la regla del 60-40 o la regla del artículo 30 de la ley 1393. Segunda regla. Tercera: el pacto de desalarización, término que en mi opinión está mal usado, debería decirse pacto de exclusión salarial, porque, y aquí les cuento un poquito, no, es un contrasentido decir que una cosa que es salario yo la desalarizo, porque una cosa que es salario por su naturaleza yo no la puedo desalarizar. Yo lo que puedo hacer es que un pago, que un concepto que originalmente es salario, lo excluyo, le quito eh, la, la condición de que se me vuelva base de seguridad social, pero no por eso deja de tener la característica de salario. Por eso digo que la palabra desalarización en sí mismo está mal usada. Pero bueno, dice la tercera regla: el pacto de desalarización no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente de la denominación que se le dé. Y además, los factores que las partes de la relación laboral pacten que no integran el IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración. ¿Qué me está diciendo esta tercera regla? Que para el artículo 30 voy a meter únicamente lo que es salario y los pagos que las partes hayan pactado como excluidos de la base de cotización y aportes para el cálculo del artículo 30. Y aquí hay una primera gran reflexión sobre este tema. ¿Qué pasa cuando no media un pacto de exclusión salarial, pero sí es un pago no salarial? Ejemplo: un reembolso de un gasto. O sea, el artículo 128 me dice que las herramientas de trabajo y los reembolsos de gastos no son salario. Entonces, no los meto dentro del artículo 30 y por ende los puedo sacar, o tendría que meterlos de alguna otra forma, como lo estaba haciendo originalmente todo el empresariado, o al menos una gran parte,
Y así era como la UGPP lo estaba exigiendo en sus auditorías y en sus revisiones. Entonces creo que esta tercera regla sí le pone a la UGPP un gran reto, porque le cambia la regla que estaba manejando hasta hace muy poco, y era que en su cálculo el artículo 30 metía absolutamente todo. Aquí considero se le ha quitado una gran facultad a la UGPP, que para bien o para mal, de alguna manera la va a intentar manejar, o va a intentar que las fiscalizaciones se vayan por otro lado, como lo vamos a ver en las reglas siguientes. La cuarta regla dice: el pacto de desalarización debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios de prueba pertinentes. ¿Qué significa plenamente probado? En nuestra opinión, yo puedo llevar un proceso, por supuesto, en contra de la UGPP, un testimonio, y nada me impide que lo haga, pero para verdaderamente tener la prueba, pues nada mejor como el escrito. Entonces, si yo no tengo un pacto de exclusión salarial firmado y escrito con el empleado, pues en principio no tengo una plena prueba. Según esta regla, entonces, si no tengo ese documento escrito, no lo voy a poder meter dentro del artículo 30, dentro de la parte de los pagos no salariales, sino que indefactiblemente lo tendría que meter dentro de la parte salarial, cosa que agravaría mucho la situación de una empresa si en masa no ha hecho estos documentos o si no los tiene firmados. Y una quinta regla que dice: los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de aportes al sistema de la Seguridad Social o PILA se presumen veraces. Es una presunción de derecho, quiere decir que la prueba en contra es la única que me genera. Repito, la UGPP aquí está en problemas, pero creo que la salida viene acá. Si el ente fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBS de aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado a través de los medios probatorios pertinentes. Ustedes se pueden imaginar a la UGPP que le acaban de quitar una facultad que ya estaba dada para mirar los temas de la ley 1393, ahora diciéndole a los empleadores: ¿sabe qué? Es que yo le objeto a usted un pago porque, en mi opinión, no existe o no es suficiente el pacto de exclusión salarial que usted firmó. Y si la UGPP objeta esto, le traslada la carga al empleador de probar que sí existió. Pero si se lo objeta con un documento, ¿cómo más voy a probar yo que sí lo hice? Entonces, aquí me ponen en una posición muy difícil como empleador, porque pues si existe el documento escrito, en teoría debería bastar. Pero según esta regla, si me lo objeta en la UGPP, pues yo tengo que mirar por otro medio de prueba. ¿Qué otro medio de prueba? Lo veo tremendamente difícil para cumplir esta regla si es que la UGPP me llega a objetar alguno de los pagos. Conclusión: la sentencia del Consejo de Estado, no obstante, intentó de buena onda, entiéndamelo así, resolver el problema de cómo se entiende el artículo 30 o de qué alcance tiene el artículo 30. Considero se quedó muy corta y perdió una oportunidad muy buena para decir una de dos cosas: o que solamente van a entrar en el artículo 30 estos pagos, en cuyo caso hubiera sido buenísimo que nos enlistara cuáles son los que se consideran, o sentar una regla muy clara, disculpen, de solamente van a quedar aquí los pagos salariales y los no salariales que remuneran o de alguna manera sirven de contraprestación en el servicio. Si hubiera dicho eso, claramente las fiscalizaciones de la UGPP ya no podrían concentrarse, por ejemplo, con reembolsos de gastos o con herramientas de trabajo o con algunas prestaciones sociales, como lo ha hecho la UGPP en los últimos tiempos, y nos hubiera resuelto muchísimo la vida, tanto a los abogados como a los empresarios, en materia de qué pueden y qué no considerar como excluidos de la base de cotización de aportes de cara a una planeación de la nómina y del esquema de compensación y beneficios. Así no fue. Entonces esperaremos que a través de posteriores sentencias se dé alcance a esta sentencia de unificación, pero por ahora no existe ninguna. Entonces, recomendación: continuar o seguir incluyendo los pagos como lo veníamos haciendo. Es importante ser muy prudentes frente a este tema, especialmente por
porque un pago mal hecho, por virtud de la regla quinta, me lo pueden llegar a cuestionar y me van a poner en dificultades a mí como empleador para hacer algo al respecto. Muchas gracias por el tiempo, gracias por escucharme. Aquí abrimos un pequeño espacio de preguntas. Por favor, soy todo oídos, o si no, pues claramente les desearía una feliz noche. Muy buena presentación, muy claros los ejemplos que nos compartiste, Germán. Creo que se aclaran muchas dudas en respecto a los diferentes puntos. Bueno, no, los invitamos a que abran sus micrófonos y las preguntas o las inquietudes que tengan para hacerle a Germán, pues este es el momento. Están como tímidos, Germán, o todo muy claro. Bueno, pues yo creo que no, que muy Bueno, clara entonces muy la bien. presentación y como te digo, pues creo que a través de los ejemplos se pudieron aclarar muchas inquietudes. La pregunta que tuvimos la respondiste. Así que bueno, agradecerte este espacio para hablarnos sobre estas noticias laborales, estos 5 puntos y esperar que nos acompañes en una próxima ocasión. Lo mismo que a todos, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estamos pendientes de lo que vaya pasando en términos laborales. Con mucho gusto. Gracias, María Claudia. Gracias al equipo de CXO. Y por supuesto, gracias a todos los participantes. Aquí quedan mis contactos. Por supuesto, estaremos a sus órdenes para atender cualquier posible pregunta o cualquier circunstancia en la que podamos Bueno, ayudarles. Muchas gracias. gracias. Feliz noche.